Bueno, vamos a hablar de una cuestión que afecta directamente a sus intereses y a su bolsillo también, si piensa vender o alquilar su vivienda. El 1 de junio entró en vigor el Real Decreto que obliga a los propietarios de inmuebles a tener un certificado de eficiencia energética para poder realizar estas operaciones con sus inmuebles. No tenerlo podría llevar a sanciones. Algunas incluso podrían llegar hasta los 6.000 euros. Con esta nueva medida se intenta que se fomente el ahorro y la eficiencia de los edificios. ¿Está pensando en vender o alquilar por más de 4 meses una casa o local? Pues debería saber que desde el 1 de junio es obligatorio pedir un certificado de eficiencia energética, necesario incluso para anunciarlo. Este certificado lo tendrá que emitir un técnico autorizado como un aparejador, arquitecto o ingeniero, después de examinar el inmueble y analizar desde las ventanas a la calefacción o el agua caliente, para luego describir en el informe las características de la propiedad en cuanto a eficiencia energética. Posteriormente le dará una calificación que va desde la A, que es la categoría más eficiente, a la G, que sería la menos eficiente. Además, también incluirá recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. Lo que nos puede cobrar por este servicio es muy variable, ya que no hay tarifas oficiales. Para hacernos una idea, el precio del documento para un piso de 90 metros cuadrados puede rondar alrededor de los 200 euros. Pero ¿qué pasa si no tenemos ese documento o no cumplimos unos requisitos? Pues que podemos ser sancionados. Una falta leve es publicar la oferta sin decir que tiene el certificado o no cumplir con la normativa para la renovación. Esto podría costarnos una multa de 300 a 600 euros. Grave sería no presentar el certificado en el registro de la comunidad autónoma o no entregarse al comprador o inquilino, debiendo pagar después una multa de 601 euros hasta los 1.000. Muy grave es no tener el certificado o falsear información para obtenerlo. Esto conllevaría una sanción de 1.001 euros a 6.000 euros. También habrán sanciones superiores a 6.000 euros. Será cuando el que vende o alquila haya obtenido beneficio superior a esas sanciones. Este certificado durará 10 años y tiene como objetivo fomentar el ahorro y la eficiencia, así como poder valorar y comparar los inmuebles y favorecer las inversiones en ahorro de energía. Bueno, vamos a hablar con el representante de una de esas empresas que se dedican precisamente a llevar a cabo estas certificaciones para ver cómo las tenemos que hacer, para ver también cuánto nos puede costar y para qué nos va a servir. José Díaz Reixa, abogado especialista en Derecho Urbanístico Inmobiliario. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, bienvenido. Bueno, no le voy a preguntar a usted si esto es una forma de recaudar o no por parte del Estado o de las administraciones, que es la queja de muchos, pero sí cuánto nos puede costar llevar a cabo una certificación de este tipo, para empezar. Bueno, entre los costes, dependiendo del inmueble al que se vaya a hacer el certificado, tendrá unos costes u otros. En una vivienda unifamiliar rondará unos 120, 240 euros, aparte las tasas. Tenemos la suerte que en el Gobierno de Canarias, por lo menos para registro y tasas, por ahora no se va a ir cobrando. Por lo tanto, rondará los 200, 300 euros el coste final del certificado. Y habrá algunas personas que digan, bueno, ya tendré que ir pidiendo este certificado. Si piensa alquilar o vender y ya se está anunciando, piensa anunciarse, tiene que tenerlo obligatoriamente, ¿no? Exacto. El Real Decreto lo que dice es que toda transmisión, ya sea compraventa o arrendamiento por más de 4 meses, para la publicidad o la oferta de ese inmueble tiene que contar con un certificado, con la etiqueta y dejarla en un lugar bien visible en el anuncio. Es importante que se sepa, especialmente aquí en Canarias, donde hay tantísima gente que tiene ese pequeño apartamentito que tiene alquilado, pues todas esas personas que a lo mejor pues se le van a ir las personas que ocupan esa vivienda y ahora tiene que realizar un nuevo contrato, también tiene que tener en cuenta que a partir de ese momento tendrá que pedir ese certificado, ¿no? Sí, es importante que conozcamos que los certificados son obligatorios para los contratos que se celebren a partir del 1 de junio de 2013, no los que estaban celebrados con anterioridad, que estos seguirán rigiéndose por el mismo régimen jurídico. Y en cuanto a los apartamentos que me nombraba, si tienen una duración superior a los 4 meses del arrendamiento es cuando será obligatorio, o si en el total del año la eficiencia energética o el consumo de energía que tiene ese inmueble supera el 25% de lo que se podría plantear en todo un año, también tendría la obligación. Cuando probablemente habrá mucha gente ahora viendo esta entrevista y diciendo, bueno, pues yo estoy en esas circunstancias, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde se tiene que dirigir? ¿A las empresas que están delegadas para realizar este cometido? En principio, como bien dice, se tendrían que dirigir a una empresa, a un técnico certificador y ellos ya se encargarían de todo. El Real Decreto lo que establece es que son técnicos certificadores los habilitados para certificar la eficiencia energética de los inmuebles, pero también deja la puerta abierta a una serie de empresas que se dedicarían al tratamiento conjunto integral, tanto del ámbito administrativo como técnico, para llevar a buen fin y con los menores
tiempos y costos el certificado energético. Al final este certificado, para que nos hagamos una idea, viene a ser muy similar al que tienen los electrodomésticos, por ejemplo, ¿no? Eso. Que va de la A a la G, en este caso sería AAA si es muy bueno, ¿no? No, al revés. Al revés, AAA En si los es muy malo. electrodomésticos es AAA, o ahora en el caso de los inmuebles va a ser una calificación de la A a la G, la A la más eficiente, la G la menos eficiente. ¿Y esa eficiencia de qué va a depender? Díganos algunos elementos, por ejemplo, que se tienen en cuenta. Cuando un técnico certificador acude a un inmueble a certificar la eficiencia energética, tiene que tener en cuenta aspectos como la envoltura del edificio, el techo, el suelo, tiene que tener los cerramientos de las ventanas, las instalaciones de agua caliente y calefacción, si las tuviera, el aire acondicionado. Todo es en relación con la emisión de CO2 a la atmósfera y unas directivas europeas que establecen la obligación del consumo casi nulo para el 2020. Claro, lo que ocurre es que muchos ya dirán, bueno, es que yo ya lo compré así, ya está construido, ya tiene años, ya que le voy a hacer ya al edificio. Esto es de esta manera. Ustedes además hacen propuestas, ¿no? Claro, en la etiqueta, en el certificado que se entrega al propietario, se le establecen una serie de recomendaciones que no son obligatorias, pero que sí el propietario tendrá interés poco a poco, a medida que se vaya formando una cultura sobre el tema, de ir ejecutando esas recomendaciones que se establecen, porque si no los inmuebles pueden ir quedando desplazados fuera del mercado, para promover la eficiencia energética de los edificios y los edificios con alta eficiencia energética. Claro, porque de eso se trata en principio, ¿no? Que los inmuebles sean lo más eficientes posible, que contaminemos lo menos posible, pero habrá gente que dirá, pues, nos ha quedado claro que si el técnico certificador nos dice que nuestra vivienda no es la A, digamos, sino está en el nivel más bajo, no tiene que acometer unas obras obligatoriamente para alquilarlo, sino que puede mantenerlo así, tomar nota y ya planteárselo con un poquito de calma, ¿no? Sí, como bien dices, no son obligatorias, son simples recomendaciones, las obras no las tienes que ejecutar, pero sí es importante que conozcamos que junto a este Real Decreto se aprobó otro de la rehabilitación, renovación edificatoria, que establece entre sus programas ayudas que pueden alcanzar hasta el 70% del importe de las obras que se realicen para alcanzar la eficiencia energética. ¿Y cuáles pueden ser esas recomendaciones técnicamente? No sé, colocar un panel solar se me ocurre de repente, o mejorar un cerramiento, ¿qué es exactamente lo que...? Sí, por ejemplo, en cuestiones de calefacción, a lo mejor renovar la caldera, que tenemos que pensar que los edificios, el parque inmobiliario español es muy antiguo, la primera normativa de eficiencia energética data de 1979 y entonces la mayoría de los edificios se han construido sin tener criterios de eficiencia. A partir de ahora se intenta promover que empiecen a contar con ellos, con el objetivo de 2020, como hemos visto, y dentro de las recomendaciones se pueden establecer eso, que cambien puertas, ventanas, que renueven las instalaciones de agua y de luz, la caldera sobre todo. Importante también saber el precio, porque yo no sé si hay un precio homologado en toda España o depende de cada comunidad. Estamos hablando de unos 200-250 euros, ¿no? Por expedirse ese certificado. Sí. Pero ese certificado hay que decir que dura un tiempo. Vamos, el certificado tiene una duración de 10 años. Durante estos 10 años, se hagan o no se hagan obras, el propietario es el responsable de actualizarlo o no. En caso de que no lo actualice y se hayan acometido obras, es una de las posibles infracciones que se podrían cometer. Pero en principio, durante 10 años no tiene la obligación de volver a renovar el certificado. Claro, entonces ahora lo que queda es ponerse manos a la obra. ¿Hay algún plazo, digamos, algún colchón de decir, bueno, ahora tienen este plazo para ponerse al día o no? Ya el que no se haya escondido tiempo ha tenido, perdóneme la expresión. Exacto. El Real Decreto se aprobó el día 5 de abril, creo recordar, y ha dejado hasta el 1 de junio para que las comunidades autónomas se vayan adaptando. Sí es verdad que las comunidades autónomas les ha cogido esto un poco en imprevisto y algunas más que otras están preparadas para ello. Dentro de la Comunidad Autónoma Canaria, gracias a la gran labor que se ha hecho desde la Consejería, sí tienen preparados por lo menos los registros, que es uno de los aspectos más importantes de este Real Decreto, donde todos los certificados tienen que ir a inscribirse para publicidad frente a terceros. Imaginamos que habrá inspecciones de algún tipo, ¿no? Sí, las inspecciones que se prevén en el Real Decreto se establecen con competencia de la Consejería, pero también se puede habilitar a otros organismos habilitados al efecto y entonces ese es uno de los grandes problemas que tiene la Consejería ahora mismo, que no tienen instaurados los sistemas de inspección y no lo tienen muy claro cómo lo van a hacer. Pero bueno, a medida que pase el tiempo, esto es muy reciente, llevamos 3 días en vigor, a medida que pase el tiempo probablemente se vayan adaptando y ya veremos. Es verdad, señor Díaz, que bueno, por ejemplo, el tema de las calderas en Canarias no es demasiado frecuente, el clima aquí nos permite, pero bueno, hay este tipo de instalaciones u otras que a lo mejor no dependen solo
de un inquilino o de un dueño de una vivienda, sino a lo mejor de la comunidad. ¿Cómo se resuelve este asunto cuando las obras de mejora requieren la implicación de toda la comunidad? Sí, efectivamente hay certificados de los inmuebles en particular y certificados de los edificios en conjunto. Si tu inmueble tiene una determinada eficiencia o no, eso depende exclusivamente de ti. Si es del inmueble, dependería de la comunidad. En este caso, rara vez se vende un inmueble por parte de la comunidad, sino que sería por parte de los promotores, y ellos sí tienen la obligación. Recordemos que es solo para los contratos que se celebren a partir del 1 de junio, contratos de compraventa o arrendamiento por más de 4 años. La simple tenencia del edificio no obliga a tener el certificado de eficiencia. Y los que ya lo tengan el contrato hecho, pues bueno, se mantiene hasta que haya que renovarlo. Cuando haya que hacer un nuevo contrato, ahí ya sí que hay que tener el nuevo certificado. Exacto, mientras esté el mismo contrato, sigue rigiéndose por el mismo régimen jurídico y no necesita el certificado. Bueno, pues señor Díaz Reixa, muchas gracias por habernos explicado todo este procedimiento que prácticamente se nos ha echado encima, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días.